Buenos días, estudiantes de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de Historia Universal el tema Monarquías Europeas del siglo XVI. Muy bien, presten mucha atención. ¿Qué son las monarquías europeas? Sabemos que la monarquía es un sistema, es un tipo de sistema político, ¿ya? Estas monarquías buscaban concentrar el poder en Europa. ¿A través de quiénes? De los reyes. Estas monarquías que se van a llamar monarquías modernas son de tipo mercantilista. ¿Entre qué siglos se desarrolló las monarquías? Siglo XV, XVI, XVII y XVIII. ¿Y qué ocurrió después del XVIII? En el siglo XIX-XX las monarquías entraron en decadencia. Y en reemplazo de las monarquías se crearon repúblicas, con presidentes, no con monarcas, no con reyes. Salvo uno que otro país que tiene una monarquía, pero la mayoría son repúblicas. ¿Cuáles son las causas de la monarquía? Para todo hecho que ocurre en el mundo, nunca aparece algo en el mundo, ya sea un hecho, una revolución, una guerra, un levantamiento de la nada. Hay siempre consecuencias, hay siempre causas, siempre origen. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas de las monarquías? El sistema feudal estaba en crisis. ¿Ya? ¿Por qué el sistema feudal estaba en crisis? No olvidemos, ¿ya?, de que al caer el feudalismo, este sistema por el cual un pequeño grupo de personas tenía mucho poder sobre las tierras y sobre las personas y mucha riqueza, eh, tras participar en las cruzadas, los empobreció. Este sistema feudal que también lo manejaban los reyes también entró en decadencia. ¿Por qué? Porque el poder no podía estar disperso, el poder tenía que estar centralizado. Y con, la, y con el sistema feudal no. Con el sistema feudal el poder estaba descentralizado en varias partes. Así que la crisis feudalista es una causa muy importante. Otro, la prosperidad de la clase burguesa. ¿Quién era un burgués? Un burgués es una persona que se dedica al comercio, que acumula capital, que acumula una pequeña fortuna. Otra causa es el humanismo y el renacimiento. Humanismo es un movimiento cultural, un movimiento que pone énfasis en el conocimiento humano y, no tan, y muy poco en lo que es la religión. Y el Renacimiento es un movimiento cultural, pero no científico, que se especializa en lo que es el arte, pintura, escultura, arquitectura, etc. Y aparecen nuevas ideas de qué cosa es soberanía, qué es la propiedad privada. Aparecen este tipo de ideas. Así que el conjunto de todas estas causas genera lo que conocemos como las monarquías modernas. ¿Te parece correcto ese tipo de gobierno? Muchos dirán que sí, otros dirán que no, cada uno tiene su punto de vista. Pero no olvidemos que van a haber personas, ¿ya?, que van a apoyar esta idea de monarquía, que van a justificar por qué debería haber monarquía y por qué no debería haber república, ¿ya? U otro tipo de gobierno. Hay una posible explicación de por qué se justifica la monarquía. Aunque nosotros sabemos que hoy en día la monarquía no es justificada, porque tiene más efectos negativos que positivos las monarquías. Veamos. A ver, tenemos a Jacques Bossuet. ¿Qué dice el famoso Jacques Bossuet, de origen francés? ¿Qué dice? Que la monarquía, el monarca, tiene origen divino.
Debido a esto, el monarca debía concentrar el poder en su persona. El poder de los reyes se basa en la Biblia y que no puede haber un intento de sacar al rey del cargo, porque tú atentarías contra la misma Biblia, atentarías contra las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el rey al único que debe rendir cuentas es a Dios y a nadie más, a ningún ser humano. Sabemos que esta postura es muy convenida. ¿Por qué? Uno, supuestamente el rey viene de Dios y Dios creó todos y a todos. Entonces, ¿qué pasaría con el resto del pueblo? ¿No proviene de Dios? Según los creyentes, claro. Hay contradicciones en su teoría. Su teoría es muy cerrada, es de mente cerrada. Y de hecho que está hablando a favor de la monarquía porque va a recibir, si es que no recibe, favores o beneficios. Él trataba de justificar la monarquía diciendo que el rey tenía origen divino y que por tener ese origen divino, ya nadie podía criticarlo ni tratar de sacar del poder. Una justificación de este personaje. Tenemos otros personajes que también justifican la monarquía. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, este italiano, ¿qué dice? Dice que el poder recae en manos del monarca y que el monarca debe gobernar de la mejor forma posible. Y si debe poner mano dura, tiene que poner. Lo que nunca debe perder es su autoridad. Porque si un rey pierde su autoridad, nadie le va a hacer caso. Y para imponer su autoridad, puede utilizar cualquier medio. No importa el medio que fuese. Tiene que utilizarlo. Tenemos también a otro representante de por qué justifica la monarquía. Tenemos a Tomás Hobbes, ¿ya? Él en su libro El Leviatán defiende el poder de la monarquía absolutista, de por qué debe haber una monarquía, ya que esta monarquía permite el equilibrio. Si no hay monarquía, no hay equilibrio en un país. O sea, estos tres señores defienden a la monarquía, pero tienen conveniencias, reciben ciertos favores, porque ir en contra de la monarquía, ir en contra de un rey es ganarte problemas. Es por eso que muchos ven su beneficio. ¿Cuáles son las características de un Estado o un país absolutista? La clase burguesa mercantil apoya el absolutismo. ¿Qué más? Un Estado absolutista busca acumular metales preciosos. El famoso bullonismo. El bullonismo es acumular oro y plata. Pero esta acumulación de oro y plata, cuando evoluciona, al siguiente paso se transforma en el mercantilismo. El sistema de comercio era mercantil. Se centraliza el poder económico y el proteccionismo del país absolutista. Se forman estados-naciones y se justifica que el rey tiene origen divino, que es falso. Ni el mismo rey se lo cree. Hay tipos de monarquías. No solo existe un tipo de monarquía, que es la absolutista, sino que también hay evolución de la monarquía. Tenemos una monarquía parlamentaria en Inglaterra, por ejemplo. Un absolutismo francés, que es la monarquía absolutista. Y tenemos el Imperio Español. ¿Quiénes representan a la monarquía parlamentarista en Inglaterra? Enrique VIII e Isabel I. Y el absolutismo francés, Enrique IV, Luis IV y su cardenal, que luego es su canciller, Richelieu. Esto es en Francia, no olvidemos. En el Imperio Español tenemos al famoso Carlos V o Carlos I y a Felipe II, ¿ya? Vendría a ser su hijo. Si nos referimos a España, el primer imperio español,
No olvidemos, España ya no es un imperio. España no es una potencia mundial, no lo es. Tuvo todas las herramientas para conservar y convertirse en una potencia mundial, pero dejó pasar la oportunidad. No supo aprovechar. ¿Qué ocurre? La monarquía española entre los siglos XV y XVI se debió al casamiento de dos personas. Uno era de Aragón y el otro era de Castilla. ¿A quién nos referimos? Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Al coronarse los dos, ya como los reyes católicos, van a unir el poder, ¿ya? Entre Fernando e Isabel. Y no solo es unir el poder por unir. Esto genera que estas dos zonas de Aragón y Castilla tengan mucho impacto a nivel político y económico en lo que vendría a ser España. Esta alianza matrimonial no es simplemente que se casan. No olvidemos que es común en Europa que para poder sellar o para poder fortalecer a tu reino, en caso de guerra, es normal que hagan alianzas a través del casamiento. Tú te casas para que los dos reinos puedan crecer y defenderse. Era simplemente conveniencia. En lo que es la política interior, ¿cuál era el objetivo? Pacificar los reinos de España, luchar contra los turcos, luchar contra los árabes musulmanes que habían invadido España por 800 años. Ese era el objetivo de los reyes católicos, de Isabel y Fernando. ¿Lo lograron? Sí lo lograron. Porque habían logrado expulsar y derrotar a los árabes musulmanes de España. Votaron a casi todos. El último reducto o el último lugar donde se escondieron los árabes musulmanes fue Granada, ¿ya? La región o la zona de Granada. Pero los reyes católicos también se encargaron de enfrentarse a los árabes en Granada y votarlos. Así que España quedó prácticamente 100% libre de árabes. Ese es uno. Otro es reforzar el poder del rey, pues. Para esto crearon el Consejo Real de Castilla. Crearon las audiencias y las cancillerías, que eran tribunales de justicia. Modernizaron el ejército y el ejército se hizo permanente, ya que era costumbre en Europa, ¿ya? Anterior a la Edad Moderna, en la Edad Media, que los soldados no sean soldados permanentes, sino que trabajen o se les llame cuando sea necesario. No tenían una preparación constante todos los días, ¿no? ¿Qué pasa con este ejército? Se moderniza. Ahora los soldados van a trabajar todos los días del año y se les va a pagar. Esto asegura, en caso de guerra o conflicto, tener a la mano los soldados. ¿Qué más crearon? El Tribunal de la Santa Inquisición en 1478, siglo XV. Ya sabemos que la Santa Inquisición, el objetivo principal es acabar con los herejes, con la herejía. ¿Acabar cómo? Castigándolos, haciéndolos que confiese y como pena final quemarlos en la hoguera. Esta Santa Inquisición creó un clima de miedo, de intolerancia religiosa. En la parte exterior, política exterior de los reyes católicos, ¿qué hicieron? Aislar a Francia. Francia por muchos años siempre fue el enemigo de España. Es por eso que España hace alianzas militares y políticas. ¿Con quién? Con los enemigos de Francia. ¿Quiénes son los enemigos de Francia? Inglaterra, Portugal y el Imperio Alemán. En lo que es expansión territorial, ¿qué hizo España? En 1492, como ya les había explicado, conquistaron Granada. ¿Quiénes estaban en Granada? Los árabes musulmanes. Lo derrotaron a los árabes y lo botaron de España. ¿Qué más hicieron los españoles? Tomaron las Islas Canarias en 1499. ¿Qué más hicieron? El reino de Navarra se incorpora a Castilla. ¿Qué más hicieron los reyes católicos? No olvidemos, Cristóbal Colón, los reyes católicos
le dieron permiso y financiaron con una parte el viaje de exploración de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón llegó a América y bueno, ustedes recordarán eso. Es bien sencillo. Podemos ver en la imagen el árbol genealógico de las coronas de Aragón, en la parte de arriba, la corona de Castilla, los estados hereditarios de los Habsburgo, el ducado de Borgoña, entre otros. Es el árbol genealógico de cómo llegan a ser reyes de España. En la parte de arriba vemos que del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla nació una niña llamada Juana I la Loca. ¿Por qué Juana la Loca? Bueno, hay hipótesis de por qué le llamaban la Loca. Uno es que sus padres, los reyes católicos, no querían que gobierne una mujer. No la veían a ella con la destreza o la habilidad para gobernar un país. Y que crearon su enfermedad. La acusaron de loca, pero realmente no estaba loca. Otro es que sí, posiblemente tuvo una enfermedad mental y una mujer, una persona con enfermedades mentales no puede gobernar un país. Por el otro lado tenemos a Maximiliano I de Habsburgo. Se casó con María de Borgoña y nació Felipe I el Hermoso. Felipe I el Hermoso sería el esposo de Juana la Loca. Entre los dos se casan y tienen 2 hijos. Carlos II y Fernando I. Bueno, aquí sería Carlos I o Carlos V. Ya no Carlos II, no Carlos II. Carlos V o Carlos I. Y por el otro lado tenemos a Fernando I, otro hijo. Pero Carlos, a ver, nos preguntamos. Carlos II se casa con Isabel de Avís y tienen un hijo. Este hijo va a ser Felipe II. Así que en este árbol genealógico vemos cómo llegaron a ser los reyes. Tenían mucho parentesco. En el Imperio Español resalta el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Carlos I. O también se le puede llamar Carlos V. No se olviden que no es lo mismo Carlos I que Carlos V. Carlos I y Carlos V sí es la misma persona, pero cuando se le llama I o V es por la zona que él ocupa. Por ejemplo, cuando se dice Carlos I, se nos viene a la mente, rey de España, rey de América, Filipinas, de Cilicia, de Nápoles, ¿ya? Pero cuando se dice Carlos V, cambia, ya no es rey de esta zona, sino que es rey de el famoso Cirque, ¿ya? Carlos I es cuando se habla de su poder real, ¿ya? En las zonas de España, América, Filipinas, Cilicia y Nápoles. Y cuando se dice Carlos V nos referimos a ¿qué territorio? Al Cirque. Él era rey de todo esto, solo que para diferenciar hasta dónde llega su poder se le nombra Carlos I o Carlos V, simplemente por ese motivo. ¿Qué trataba de hacer Carlos I? No olvidemos que Francia era el enemigo número 1 de España. Tuvo que enfrentarse al rey de España, al rey de Francia. Aparte que había un problema de orden religioso con los protestantes. Eran varios problemas que arrastraba con Francia. Aquí tenemos la imagen de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿verdad? Felipe II, que vendría a ser el hijo de Carlos I o Carlos V, también va a reinar Italia. Él va a ser rey de España, rey de Italia, América y Países Bajos. También va a agregar el reino de Portugal en 1580. Lo que él buscaba es fortalecer, darle unión a sus dominios. Es por eso que se ocupó de administrar muy bien todos sus territorios, creando un sistema de administración burocrática en todos los territorios, transformándolos en colonias. Como Felipe II era muy católico, era recontra católico, por otro lado estaban los protestantes, que era un movimiento, ¿ya?, contrario a la Iglesia Católica.
hubo aquí una lucha entre Felipe II, que representaba el catolicismo, contra los protestantes. Así que esto va a ser un enfrentamiento que va a ir más allá de Francia, sino que va a llegar hasta Inglaterra. Ya que Inglaterra no eran católicos. Los ingleses, depende el rey, el periodo del rey, eran anglicanos. No creían y reconocían la autoridad del Papa, mientras que Felipe II sí. La foto de Felipe II. Dejamos de un lado a España y vamos a Francia con su absolutismo. Tenemos a Luis IV, el Rey Sol, ¿ya? O Luis el Grande. ¿Qué hace Luis IV como gobierno? Le da más poder a su autoridad. Trata de influenciar en Europa. Por eso participa en 3 guerras: la guerra de Holanda, la guerra de los 9 años y la guerra de sucesión española. El régimen de Luis XIV, disculpen, es absolutista. El poder se concentra en su persona. Y es más, van a tomar de ejemplo la figura de Luis XIV para establecer una monarquía muy poderosa. Tanto era el egocentrismo de este rey francés Luis XIV que él decía: el Estado soy yo. Y estaba totalmente errado. El Estado no es una persona, no es el rey, no es el presidente. El Estado es el pueblo en general. El gobernante sí es el rey, presidente o lo que sea. Así que él estaba totalmente errado. El Estado no era Luis XIV, pero como era tan egocentrista, se creía lo mejor de lo mejor, él llegaba a esa conclusión. Pero estaba totalmente equivocado. Otros personajes franceses, reyes franceses, por ejemplo, antes de hablar de los reyes, tenemos a la dinastía que gobierna Francia. ¿Quiénes son los Borbones? La política de los Borbones es todo lo contrario, es una política que apunta hacia afuera, comercio exterior, es una política pacifista y que estaba en contra de los Habsburgo. Los Habsburgos se establecieron en Austria y España, no olvidemos, era todo lo contrario. Para 1598 se implementa la tolerancia religiosa. ¿En dónde? ¿En qué libro? ¿En qué documento? En el Edicto de Nantes. Un documento llamado el Edicto de Nantes, en el cual los franceses van a permitir que tú puedas profesar cualquier religión, sin perseguirte, sin acusarte. ¿Ya? Pero eso va a durar por un poco tiempo, por un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque después de Enrique IV aparecen otros reyes franceses que van a derogar el Edicto de Nantes y por lo tanto esta tolerancia religiosa fue abolida. Dejamos Francia y nos vamos a Inglaterra y vemos en la imagen el famoso Parlamento inglés. No se olviden que hasta hoy en día Inglaterra es una monarquía parlamentarista o constitucional hasta hoy en día. Y tiene como su máxima autoridad la reina Isabel II, hasta hoy en día. Que perdure en el tiempo no se sabe, pero hasta hoy en día es una monarquía parlamentarista o constitucionalista. Tenemos a la famosa Bloody Mary, que significa María la sanguinaria o la sangrienta, ¿ya? Pero duró poco tiempo su gobierno, de María I de Inglaterra. Cuando fallece María I de Inglaterra, ¿quién le tiene que suceder en el trono si no tiene hijo varón? Claro, su hija mujer. Su hija. ¿Quién asume el trono de Inglaterra? Vendría a ser Enrique, de Enrique VIII y de Ana Bolena, nace una chica llamada Isabel I de Inglaterra.
O sea, María I no llega a tener una descendencia directa, pero Enrique VIII y Ana Bolena, Enrique, que es el rey de Inglaterra, y Ana Bolena tienen una hija llamada Isabel I de Inglaterra. ¿Qué ocurre con esta chica? Cuando ella está en el poder, no fue nada fácil, le costó bastante porque fue acusada de que no es una hija legítima, ¿ya? Isabel I fue considerada una hija ilegítima, pero pasó un tiempo, más o menos 8 años, y el Parlamento la consideró como la reina legítima. Cuando Isabel I llegó a ser la reina de Inglaterra, hace una serie de reformas. Por ejemplo, tenemos la reforma del Act of Supremacy. ¿Qué significa? El acta de supremacía. Ese nombre se nos hace conocido, acta de supremacía. ¿En dónde lo hemos visto? Claro, lo hemos visto con el rey de Inglaterra, ex rey, Enrique VIII. Enrique VIII aplica el acta de supremacía para rebelarse contra la Iglesia Católica. No quería injerencia de la Iglesia Católica en Inglaterra. Es por eso que crea el acta de supremacía en el cual desconoce la autoridad del Papa Católico. Y el mismo rey Enrique IV se autodenomina el rey de la Iglesia inglesa. Es el único rey y papa a la vez en Inglaterra. Esto mismo aplica Isabel I. Y ella se pone a la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Y esto lo aplica en todo el reino, todos los reinos. También aparece un rumor de Isabel I, por el cual se le llama la reina virgen. Se le llama la reina virgen porque no tuvo descendencia, ¿ya? No tuvo descendencia. Sea cierto o no, o sea, que fue virgen, eso es cuestionable, pero no tuvo descendencia. Hubieron varios movimientos en el cual trataban de restablecer la religión católica en Inglaterra, pero Isabel I evitó todo esto, ¿ya? Expulsó del poder a Jacobo II de Estuardo para que no trate de implementar o generar conflicto para que se introduzca de nuevo la religión católica. Podemos ver aquí un cuadro comparativo entre qué es una monarquía absolutista y qué es una monarquía inglesa. Poder del Estado. En lo que respecta a monarquía absolutista. El rey es el todo. El rey tiene todos los poderes en su persona. El rey no tiene ninguna limitación en lo que hace. Si quiere matar, juzgar a alguien, lo puede hacer y nadie puede condenar al rey. Eso es el poder que tiene un monarca absolutista. Mientras que por el otro lado, una monarquía inglesa, el rey sí gobierna, sí, pero el rey tiene límites. Estos límites van a estar regulados por el Parlamento. El Parlamento crea leyes y estas leyes tienen que ser respetadas por el rey. El rey no está por encima del Parlamento. El Parlamento es un contrapeso para el rey, para una monarquía parlamentarista. En lo que es constitución, en la monarquía absolutista no hay constitución política. No le conviene al monarca absolutista. En el lado de la monarquía inglesa, ¿ya? Existe una constitución, pero no es escrita, ¿ya? Simplemente se habla, se dice. En lo que es la monarquía absolutista, no existe representación. Existe representación, pero no se ejerce. En la monarquía absoluta sí existe representación, pero no se ejerce. En la monarquía inglesa existe la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, ¿ya? ¿Qué cosa es la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes? Es como, a ver, un ejemplo para que me entiendan. En el Perú hay un Congreso de la República, ¿ya? Resulta que hace varios años atrás teníamos un sistema bicameral, ¿ya?
donde habían diputados y congresistas. Eso ayudaba a que sea un contrapeso. Pero ahora tenemos un sistema unicameral, donde solo hay congresistas, ya no hay diputados. En el caso de la monarquía inglesa, ya del siglo XVI, existía la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Es un equivalente, versión peruana hace varios años, del sistema bicameral de diputados y de congresistas. Aquí se elige para que sean miembros de la Cámara de los Lores a las personas más resaltantes, a las personas que tenían un puesto político y económico, mientras que en la Cámara de los Comunes se eligió ciertos representantes del pueblo. Ellos hacían un contrapeso al rey de Inglaterra. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense.